todos bienvenidos y le paso ya el espacio a Claudio y compañía. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, gracias Alejandro, gracias a todos los que se están sumando, por supuesto. Para nosotros es un placer poder establecer una comunicación con los productores de seguros. Pero básicamente porque si tengo que pensar o hablar de nuestra historia, en realidad este estudio nace allí por 1984 y concretamente por una cuestión de casualidad aprendimos del productor de seguros todo lo que sabemos y volcamos hoy en día en servicios al mercado. La verdad que vimos en la actividad del productor de seguros un servicio en sí mismo, es decir, la forma en que el productor de seguros atendía a su cliente, la forma en que le informaba, lo orientaba, trataba de buscar alguna solución cuando se presentaba una dificultad. La verdad que para nosotros, o mejor dicho, a nosotros nos marcó, nos pareció sumamente importante poder tener un vínculo o una relación con un cliente en función de un servicio, y a partir de allí es como que empezamos a desarrollarnos en todo lo que tenía que ver con el mercado de seguros, concretamente el buscar soluciones, el buscar servicios complementarios necesarios, pero que en realidad le sumaban a la relación con el cliente o con el asegurado. Obviamente que esa labor ha requerido en todo este tiempo mantenernos informados. Sabemos que el mercado de seguros es muy cambiante, con lo cual la realidad hay que estar a la altura de las circunstancias y básicamente también poder desarrollar una labor que pueda ser reconocida o valorada. Y eso es sumamente importante también. Por supuesto que en el inicio empezamos con todo lo que era accidentes de tránsito, era la labor que habíamos aprendido del productor, era lo que más hacía por su cliente cuando encontraba un problema, pero luego empezamos a ampliar esta situación. Hoy en día somos un estudio integral y entendimos que cualquier producto asegurable puede tener la necesidad de un complemento legal, ya sea en el caso en que se pueda dar la contingencia o incluso en situaciones anteriores donde contribuye a la venta y la fidelización del seguro. Por eso, y concretamente, el objetivo de esta charla tiene que ver con, de alguna manera, salirnos de esa mirada absolutamente estricta de lo que es el seguro de vida, la parte técnica del seguro de vida. Digamos, no vamos a enfocar necesariamente en, a partir de la contratación de un seguro de vida, la persona fallece y luego se va a indemnizar, los beneficiarios van a poder incrementar su patrimonio a partir de lo que se ha contratado. Eso parece importante, pero en realidad estamos hablando desde una mirada o una situación un poco diferente a lo que queremos nosotros hoy poder desarrollar. Entendemos que aquí es importantísimo, más allá de esa parte que acabo de mencionar, donde la doctora Gómez, María Eugenia, seguramente va a poner en claro más de un aspecto que uno trata cotidianamente, pero no termina por comprender demasiado bien o le falta algo de información. Me parece que hay un aspecto central a tener en cuenta y que debemos focalizar a la persona del tomador. Es decir, nosotros tenemos enfrente un individuo que va a contratar un seguro de vida o que nosotros intentamos vendérselo. Bueno, esta persona naturalmente tiene una vida, tiene una problemática, tiene expectativas, tiene temores, tiene situaciones que quisiera resolver. Algunas pueden resolverse, otras no, pero en realidad concretamente desde el momento en que contrató el seguro de vida y no necesariamente hasta que se produzca la contingencia, esa persona puede tener necesidades. Y en ese ámbito de necesidades es donde nosotros queremos, digamos, introducirnos en el día de hoy. Porque esas necesidades a las que estamos aludiendo son importantes, no solamente para poder brindarle un servicio útil, donde él sienta que no tiene que morirse para poder encontrar alguna devolución o una respuesta, sino que además, de alguna manera, le van a permitir ordenar situaciones importantes para él, que pueden ser patrimoniales, pueden ser personales,
todos estos elementos son absolutamente tratables como de alguna manera un material o un elemento a utilizar para la venta del seguro. Tenemos un individuo, tiene necesidades. Ok, si lo vamos a abordar, abordémoslo tratando de enfocar cuál es su problemática. Y en función de eso, como hablaba yo, el productor trata de buscar soluciones, tratemos de buscarle soluciones, ayudémoslo en esas situaciones como para poder decir, sí, la realidad, esto me va a ayudar a ordenarme, va a ayudar a poner las cosas en orden, cuestiones familiares, cuestiones personales. No siempre es sencillo superar esos temas. Por eso digo, no nos limitemos al alcance de la cobertura técnica, por un lado. Por el otro lado, reconozcamos que en la interacción con el asegurado, nosotros tenemos la posibilidad no solamente de asesoramiento, sino de conocimiento. Y esto es fundamental. Es decir, queda claro, y yo no se los voy a decir a ustedes, seguramente ustedes, pero podrían decir a mí, vender un seguro de vida es sumamente difícil. Entonces digo, la realidad es, tenemos que tratar de utilizar todas aquellas herramientas, estrategias y elementos que están a nuestro alcance para poder hacer una presentación que en realidad pueda ser creíble, pero que además pueda ser lo suficientemente convincente como para que la persona quiera tomar esa cobertura. Por supuesto que de lo que estamos hablando nos va a ayudar también a aumentar, digamos, la producción en esta materia. Así que son elementos a tener en cuenta. Yo creo que hay mucho que tiene que ver con el conocimiento implica respeto y el respeto implica también esa confianza que puede habilitar al productor a concretar la venta del seguro. Bueno, con respecto a lo que también puede ser en líneas generales a tener en cuenta, antes de darle el pase a Eugenia, es la importancia que tiene para el tomador de seguros la decisión de tomar un seguro de vida. Vuelvo, seguramente él esté mezclando situaciones que tengan que ver con familia, que tengan que ver con patrimonio, que implican decisiones difíciles. De eso tenemos que ser absolutamente conscientes. Por otra parte, contratar un seguro de vida, seguramente ustedes lo saben, implica hacer un balance de la realidad. Seguramente la persona va a detenerse y va a pensar dónde está, hacia dónde va, qué pretende hacer, qué le gustaría resolver. Lo importante es que esa persona seguramente confía en que contratar un seguro de vida le va a permitir concretar con esas ideas que tiene o con ese objetivo de poner en orden su patrimonio y su vida familiar. Aclaro, no siempre es factible, ¿de acuerdo? Es cierto que hay muchas veces y en función de nuestro trabajo que tenemos la oportunidad de poder colaborar para que eso ocurra, pero no todos los aspectos son solucionables. Es importante detenernos muchas veces en casos particulares para que en virtud de un análisis, yo diría práctico legal, uno pueda aportarle una solución al asegurado. Digo práctico legal porque no todo se circunscribe a la letra fría de la ley, sino que muchas veces hay situaciones que pueden superarse, pero que va a ser necesario de alguna manera una empatía, una conciliación entre las partes. Por supuesto, todo esto puede lograrse y en ese sentido encontrar soluciones. Conocer la problemática del cliente, y con esto tampoco quiero cansarlos, nos permite establecer la comunicación adecuada. Yo digo, es fundamental y es importantísimo saber con quién estoy hablando. Uno podría decirme a mí, todos sabemos con quiénes estamos hablando. Y yo digo, yo no confío tanto en eso. Yo creo que es sumamente importante prestar atención con quién estoy hablando para poder definir algunos de los aspectos que yo acabo de mencionar, porque es allí hacia donde ustedes van a ir y seguramente van a convertirse en una herramienta de valor, de utilidad para el asegurado. Por último, la verdad que me parece sumamente importante tener en cuenta que el tomador del seguro es valioso en vida. Es decir,
Yo tengo un concepto diferente en este aspecto. Para mí el seguro de vida me parece fantástico, pero el tomador de seguro es importante para mí desde ahora, hasta el momento en que por algún motivo se produce la contingencia y en definitiva las cosas van a ordenarse en función de lo que se había pautado. Pero es importante en el transcurso de su vida y por eso importante el acompañamiento y el poder brindarle servicios útiles. Ahora sí, los dejo en una parte de la charla con la doctora Gómez. Me parece que es importante poder hablar de la situación legal a partir del fallecimiento del tomador del seguro y dar algunas pinceladas de aspectos importantes que es interesante poder conocer, ya sea para dar respuesta a inquietudes del cliente o inclusive para poder incorporarlas en algún argumento de venta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Alejandro, por el espacio que nos diste y gracias a todos los que están conectados e interesados en este encuentro. Un poco la idea fue armar, bueno, los aspectos más básicos y troncales de lo que tiene que ver con una sucesión y todo lo que ocurre a partir del fallecimiento de una persona. Si bien, bueno, justo Alejandro nos comentaba antes de reunirnos con todos que, bueno, en general la siniestralidad es bastante baja, pero lo cierto es que cuando se produce un siniestro, en general, bueno, los herederos, los beneficiarios se contactan con ustedes para, bueno, para ver qué hacen y cómo cobran ese seguro de vida, y eso puede venir acompañado también de un montón de interrogantes o preguntas vinculadas ya no solo al seguro de vida, sino aspectos que tienen que ver con sucesiones, bienes y demás, y bueno, un poco con esta presentación es recordarles o aportarles aquellas cuestiones que entendemos básicas y que les puede a usted sumar para un asesoramiento. Más allá de avanzar con la presentación, por supuesto, mientras vamos avanzando, pueden ir en el chat escribiendo dudas, preguntas, lo que quieran consultarnos. Igual al final de la presentación vamos a abrir a preguntas, así hacemos un intercambio que en general es lo más valioso en estos encuentros, ¿no? Que todos puedan participar, contar sus experiencias y que, bueno, podamos responderlas en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, bueno, todos ustedes que comercializan seguros de vida, en general, bueno, al momento del siniestro es porque la persona falleció, ¿no? Entonces, lo básico que se necesita ante el fallecimiento de una persona, contar con el certificado de defunción, que en general esto se aporta a la casa funeraria donde se va a velar el fallecido y es quien nos tramita en general luego en el registro de las personas el certificado, la partida de defunción que vamos a necesitar luego para la mayoría de los trámites. Ahora bien, puede ser que la persona que fallece no tiene bienes de ningún tipo, no tiene sumas de dinero en cuentas bancarias, no tiene sumas de dinero o bienes de valor en cajas de seguridad, no tiene bienes registrales. Bueno, en esos casos obviamente no va a ser necesario iniciar una sucesión. La sucesión es necesario promoverla si hay bienes de cualquier índole que sea necesario distribuir entre sus herederos. Entonces solo va a haber sucesión más allá del cobro de un seguro de vida si hay bienes, vuelvo a repetir, bienes que sean de cualquier. Perdón, que me voy a poner más la cámara así se me ve mejor. Bueno, entonces solo va a haber sucesión si hay bienes que formen parte de ese acervo hereditario que sea necesario distribuir entre los herederos. Después, por supuesto, más allá de eso, puede darse la posibilidad de tener que gestionar alguna pensión, ¿sí? Si la persona que fallece trabajaba o era una persona jubilada, ya sea tanto al cónyuge que queda con vida o incluso al concubino y a la concubina, tiene derecho ante el fallecimiento a gestionar el trámite para cobrar una pensión ante ANSES. También, por supuesto, llamarlos a ustedes para cobrar en su caso el respectivo seguro de vida, pero también puede haber otros seguros, y a veces pasa esto, ¿no? Que digamos, los beneficiarios, los herederos les puedan consultar, además del seguro de vida, ¿tengo algo más para cobrar? Bueno, más allá de poder eventualmente, si corresponde, gestionar una pensión, puede haber otros seguros. Si la persona trabaja en relación de dependencia, muchas veces el empleador está obligado a contratar un seguro de vida obligatorio, ¿sí? Que también hay que tramitar para
gestionarlo y cobrarlo. Pero también, si una persona trabaja en relación de dependencia, al momento de fallecimiento, tiene derecho de cobrar lo que la ley del contrato de trabajo, digamos, regula como la indemnización por fallecimiento del trabajador. ¿Sí? Es una indemnización que muchos de ustedes pueden conocer, es el famoso artículo 248 de la ley de contrato de trabajo. ¿Que en qué consiste? Consiste en que los herederos, ¿sí?, van a poder cobrar el 50% de lo que hubiese sido una indemnización por despido si se hubiese despedido a esa persona que falleció, que más o menos como se calcula es la cantidad de años trabajados por lo que sería el valor de un sueldo dividido 2. Esa es la indemnización por fallecimiento. De hecho, hay algunas empresas que aseguran este riesgo, ¿sí? Y que tienen contratados seguros para que no sea la empresa la que pague la indemnización por fallecimiento, sino la compañía de seguros. Bueno, esto también puede llegar a preguntarles, ¿no?, a aquellos beneficiarios de la póliza de qué más podemos cobrar. Y también otra cuestión interesante, no siempre cuando una persona fallece no se cierran automáticamente muchas veces las cuentas que tienen en los bancos, y entonces para evitar que se empiecen a generar gastos y, digamos, vinculados al mantenimiento de cuentas, comisiones, si esas cuentas están en cero, es necesario que se hagan las gestiones por los herederos. ¿Para qué? Para darles de baja, salvo que sean cuentas donde haya dinero, porque si son cuentas bancarias donde haya dinero, ese dinero va a tener que pasar por la sucesión para poder disponerse y luego proceder al cierre de la cuenta bancaria, ¿no? Sigamos entonces con la siguiente la siguiente presentación. Bueno, ¿qué es un juicio sucesorio? Cuando una persona fallece y tiene bienes, indefectiblemente tenemos que iniciar un proceso para distribuir esos bienes ante quien correspondan, ¿no? Habrán leído la mayoría de ustedes en los diarios, tal vez estos días, que se habla de la sucesión administrativa, ¿sí? Todavía no hay regulado nada al respecto. Se habla de, bueno, de poder hacer un trámite sucesorio sin necesidad de ir a la justicia o ir a la justicia de modo acotado y el resto hacer el trámite tal vez ante un escribano, pero no hay nada vigente y hay mucho por ver y no es tan sencilla esa regulación, pero bueno, a título de comentario, en función de la realidad, lo cierto es que hoy una persona fallece y tenemos que ir a la justicia, si tiene bienes, vuelvo a repetir, para iniciar un proceso sucesorio. ¿Para qué? Para que se distribuyan todos esos activos que tiene entre sus herederos, previo que se abonen todos los gastos que ese proceso sucesorio representa y además que se paguen todas las deudas, ¿sí? Hay dos tipos de sucesiones, dos tipos de trámites que regula nuestra ley en cómo pueden llevarse adelante las sucesiones. Puede ser que las llamadas sucesiones ab intestato. ¿Qué quiere decir ab intestato? Que no hay testamento. La persona fallece, durante su vida no dejó ningún testamento, entonces se inicia un proceso sucesorio para determinar quiénes son entonces las personas que los van a suceder, sin que exista un testamento. Ahora vamos a ver un poquito más adelante quiénes son los herederos forzosos, qué pasa si no hay herederos forzosos, qué pasa si no hay ningún tipo de heredero forzoso y no forzoso. Pero en principio decimos que hay dos tipos de sucesiones. Cuando no hay testamento, se inicia la sucesión ab intestato, que la puede iniciar cualquier heredero, cualquier tercero interesado. Por ejemplo, un acreedor de la persona que falleció con la finalidad de cobrar su crédito. Pero después hay sucesiones testamentarias, cuando en realidad en vida la persona que luego fallece deja un testamento. Testamento que puede ser ante escribano público u hológrafo, donde va a decir quiénes son las personas que se van a llamar legatarias que quiere que hereden sus bienes. Obviamente, también vamos a ver un poquito más adelante qué pasa cuando tengo herederos forzosos, ¿puedo igual testar o todo lo tienen que heredar mis herederos forzosos? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero como, digamos, presentación e idea de qué tipo de sucesiones hay, bueno, si no hay testamento, sucesión ab intestato, la puede iniciar cualquier heredero, todos juntos, o incluso un acreedor, o si hay un testamento, con el testamento se da inicio a esta sucesión testamentaria. En la sucesión ab intestato, lo que el juez tiene que decir después de tramitado
el proceso sucesorio, dicta una sentencia que se llama declaratoria de herederos, que ustedes muchas veces la pueden haber escuchado. Declaratoria de herederos es la resolución, la sentencia donde el juez dice que ante el fallecimiento de tal persona los van a suceder o heredar tales, tales y tales personas. Bueno, en el caso de que la sucesión no sea vintestato y haya un testamento, en el caso que haya una sucesión testamentaria, ahí no hay declaratoria de herederos, sino hay una resolución donde el juez va a decir si ese testamento es válido o no es válido. Y también podemos tener procesos mixtos. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una sucesión ab intestato sin testamento, pero que venga complementada y haya un testamento respecto a alguna parte de los bienes. Entonces ahí tendríamos, por un lado, una sucesión ab intestato para aquellos que no están incluidos en el testamento y una sucesión testamentaria para quienes fueron incluidos en el testamento, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá o pueden ir haciéndola en el chat si quieren? Igual, si no, yo voy a avanzar. Después, ¿ante qué juez hay que ir a iniciar la sucesión, ¿no? Tenemos que iniciarla ante el juez donde se encuentran los bienes, donde se encuentra el bien más importante, ante el juez del lugar donde viven los herederos. No, nada de esto. En realidad la regla es que el proceso sucesorio hay que iniciarlo ante el juez del último domicilio de la persona fallecida. Entonces, si la persona fallece en la ciudad de Buenos Aires, en principio la sucesión hay que promoverla ante la justicia civil de la ciudad de Buenos Aires. Si la persona fallece en Lomas de Zamora, habría que ir a la justicia civil y comercial de Lomas de Zamora y así lo mismo en cualquier provincia o en cualquier localidad. Pero esto es la regla, esto tiene una excepción. ¿Por qué? Porque si todos los herederos están de acuerdo, podrían ir a otro juez de la misma materia, o sea, tiene que ser siempre un juez civil, pero puede ser de otro territorio si todos los herederos están de acuerdo. ¿Sí? Eso es un poco técnico, pero se llama prórroga de la competencia. O sea, si estamos de acuerdo, en lugar de ir a litigar al Departamento Judicial de La Matanza, vamos a litigar al Departamento Judicial de Zárate Campana. Eso se puede hacer, ¿sí? Y sería una excepción a esta regla, si no hay acuerdo, que es que hay que ir a promover la sucesión ante el juez del último domicilio de la persona que falleció. Otro tema importante es, no hay plazo para iniciar una sucesión, no hay un plazo máximo. Para iniciar una sucesión no hay caducidad, no hay plazo de prescripción, o sea, la persona fallece, tiene bienes y los herederos pueden, si quieren, iniciar la sucesión 10 años, 15 años, 20 años después. Lo que va a suceder es que si no inician esa sucesión, todos aquellos bienes que forman parte del acervo hereditario y que eran de titularidad del causante, no van a poder disponerse, ¿sí? O sea, no los vamos a poder enajenar, no los vamos a poder grabar, dar en garantía, hipotecar, nada, en tanto en cuanto no hagamos el proceso sucesorio. Pero no hay plazo para hacer. A veces la gente teme que tiene un plazo y que si no lo hace va a perder derechos, pero eso no sucede. Hay un solo supuesto que acá hay que estar atentos y que yo aconsejaría, que es el paso del tiempo a veces puede representar que haya terceros que adquieran derechos. Entonces, yo trataría de iniciar un juicio sucesorio si hay terceros que están en posesión de algún bien. ¿Por qué? Porque supongamos el siguiente supuesto, ¿no? Resulta que la persona que falleció tenía un departamento donde vivía, se lo había prestado a un amigo, ¿sí? Y están sus herederos, y sus herederos no hacen nada, no promueven la sucesión y durante más de 20 años no inician ningún acto para reclamar ese bien, ese departamento. Bueno, eso puede hacer que la persona que ocupa el departamento por ese plazo de tiempo se produzca lo que se llama, tal vez ustedes escucharon alguna vez, la famosa usucapión, ¿no? Es que cuando alguien está por más de 20 años en posesión de un bien, luego tiene derecho a que se lo declare propietario de ese bien. Obviamente eso requiere el trámite de un juicio. Pero digamos, a esto de no hay plazo para iniciar la sucesión, no hay prescripción, lo único que haría como paréntesis, como comentario es esto: ojo si hay un tercero
haciendo uso de algún bien, porque el plazo de 20 años puede hacer que adquiera el derecho a que se lo designe propietario de ese bien, si no hacemos antes la sucesión y si no reclamamos el dominio de ese bien, ¿no? Seguimos entonces. ¿Qué pasa con las deudas? Porque bueno, si bien a los herederos lo que les importa en general es adquirir los bienes de titularidad de la persona fallecida, gran cantidad de veces hay deudas, hay acreedores, hay otros juicios pendientes donde se le reclaman a la persona fallecida el cobro de algún crédito, hay deudas de impuestos de alguno de los bienes. Las deudas también se heredan. ¿Quién responde por esas deudas? Bueno, lo cierto es que en principio lo único que se hereda son los activos y respecto de las deudas no se heredan, pero sí, los herederos tienen que responder a esas deudas con todo lo que es el patrimonio de la persona fallecida, ¿sí? Entonces, una vez que se promueve una sucesión, respecto de todos esos activos, va a haber que con esos activos afrontar todas las deudas, todos los gastos, y luego va a quedar la porción de ese patrimonio que va a pasar libre de deudas a sus herederos, ¿sí? Entonces, nunca se transmiten las deudas, pero no vamos a poder avanzar en adquirir esos bienes de la sucesión, ni en poder enajenarnos, ni venderlos, si hay deudas, porque primero vamos a tener que pagarlas, vamos a tener trabas en el trámite del proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque van a venir a ese juicio sucesorio todos aquellos acreedores a querer reclamar de ese patrimonio del fallecido el cobro de sus créditos. Entonces, tranquilos los herederos con su propio patrimonio no van a tener que responder a estas deudas, pero sí solo van a heredar los activos netos, luego de saldadas todas las deudas. Por eso es muy común que cuando uno está en un proceso sucesorio y se quiere vender algún bien o inscribir el bien a nombre de los herederos, ¿qué pide el juez? El juez pide dos cosas. Pide un certificado de inhibición y un certificado de dominio. O sea, pide el juez que le demostremos que la persona que falleció no estaba inhibida, y si estaba inhibida va a tomar conocimiento de quién la inhibió y qué juicio hay y la va a citar al sucesorio, y también un informe de dominio para ver si en esos bienes no hay gravámenes, es decir, no hay acreedores hipotecarios, no hay acreedores que hayan embargado ese bien, porque si no lo que va a hacer el juez es frenar cualquier transmisión de esos bienes y citar a todos los acreedores. ¿Por qué? Por esto que les decía, porque en realidad con las deudas hay que afrontarlas con todo el patrimonio que está dentro de esa sucesión de la persona fallecida. Seguimos entonces. Esto de quiénes son los herederos forzosos, qué pasa si no hay herederos, qué ocurre si no hay ningún otro tipo de heredero. Bueno, los herederos forzosos son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, o sea, los hijos, los padres o el cónyuge. Esos son los únicos herederos forzosos. ¿Qué significa que son herederos forzosos? Que no van a ser, no se los puede desheredar, no se los puede desplazar de un proceso sucesorio. Lo único es que esto tiene un límite, que tiene que ver con lo que se llama, que ustedes pueden haber escuchado, con la famosa legítima. Es decir, los herederos forzosos tienen derecho a heredar, a suceder en 2/3 el patrimonio de la persona fallecida. A ver, puede pasar que en realidad no hereden solo 2/3, que hereden todo, ¿sí? Pero acá lo importante es pensar en la persona que falleció en vida. En vida, ¿qué podemos hacer? Si tenemos herederos forzosos, podemos disponer de 1/3 de nuestros bienes. Es decir, podemos decidir que 1/3 de nuestros bienes vaya a otras personas, que no sean nuestros herederos forzosos. Pueden ser a una persona, no sé, a una fundación. Queremos que el 1/3 de nuestros bienes quede para una determinada fundación, donarlos a una determinada sociedad con determinados fines. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer un testamento, debemos hacer un testamento, porque de la única manera que podemos ese 1/3 disponerlo a favor de un tercero, lo podemos hacer solamente a favor de ellos, celebrando, otorgando un testamento. Si no hay testamento, automáticamente, una vez que se tramite la sucesión, todo
ese patrimonio pasa a los herederos forzosos. Pero aquella persona que quiera disponer de ese tercio de la legítima, en vida tiene que otorgar un testamento, que puede no necesariamente ser a ningún familiar, puede ser a una persona que lo cuidó, a una persona, a un amigo, a alguien, a cualquiera, ¿sí? Cualquiera puede ser beneficiario de ese tercio disponible y para ello necesariamente, indefectiblemente, la persona tiene que testar en vida ese tercio. Obviamente que si no hay testamento, heredan todos los herederos forzosos. Esto también suele ser muy utilizado con los concubinos, ¿no? Los concubinos no son, o concubinas, herederos forzosos. Entonces, la persona puede en vida, antes de fallecer, decir, bueno, más allá de que hereden mis hijos, quiero que un tercio vaya, lo herede mi concubino o mi concubina. Bueno, para eso hay que hacer en vida, asesorarse, y hay que hacer en vida un testamento. Después puede suceder que una persona fallezca y que no haya herederos forzosos. No hay cónyuge, no hay hijos, no hay padres, y entonces ¿quién heredan? Heredan los otros herederos familiares que no son forzosos. Esperen que tuve un tema de audio. ¿Estamos? Bien. Pues estoy en dos dispositivos y se me desactivaron los audios en el otro y me escuchaba doble. Iba a acoplar. Les decía entonces que puede que no haya herederos forzosos y entonces ¿quiénes heredan? Heredan los otros familiares que no son herederos forzosos, los otros parientes, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, por ejemplo, sobrinos, tíos, primos, hasta el cuarto grado de parentesco. ¿Y qué pasa si... Y en esos casos, obviamente, puede ser que la persona en vida haya hecho, ahí no hay legítima. Si no hay herederos forzosos y solo quedan sobrinos, primos, la persona en vida puede testar no solo un tercio, puede testar todo a favor de su amigo, a favor de la persona que lo cuidó los últimos 5 años de su vida, o los puede testar a favor, como les decía, de una fundación. Y si no hubiere testamento y no hubiere herederos, ni forzosos ni no forzosos, se da lo que se llama la herencia vacante. Es decir, ¿a quiénes van a pasar nuestros bienes? Al Estado Nacional, provincial, a la Ciudad de Buenos Aires, a quien corresponda, si es una persona que no testó y que no tiene ningún tipo de familiar. Seguimos entonces con la siguiente presentación. Bueno, esto un poco ya me adelanté porque tenía que ver con lo que dijimos antes. La parte legítima son 2 tercios, que sí o sí heredan los herederos forzosos, ascendentes, descendientes y cónyuge. La parte disponible, como les decía, ese tercio que tiene que sí o sí otorgarse o disponerse en vida a través de un testamento. Y yo imagino que esta pregunta tal vez se las hacen varios clientes o ustedes mismos se lo preguntan, ¿qué pasa con los concubinos? Porque, a ver, cada vez hay más personas que no se casan, cada vez hay más uniones convivenciales, en su momento no había ningún derecho de los concubinos, y en el año 2015, que salió nuestro nuevo Código Civil y Comercial, ya se regularon las uniones convivenciales, o sea, están reconocidas y están reguladas por la ley. Pero los concubinos, a partir de esta regulación, ¿qué derechos tienen, si los tienen o no, ante el fallecimiento de la persona con la que vivían, ¿no? Primero que para tener derechos como concubino, lo importante es que haya 2 años de convivencia, ¿sí? Esto lo marca el código. Y no es necesario tener inscripta la unión convivencial ni hecho el trámite en el registro, basta con que después podamos probar en un juicio que teníamos una convivencia de mínimo 2 años o más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Heredan? ¿No heredan bienes? Bueno, en principio no son herederos los concubinos, o sea, no van a heredar así lleven una unión convivencial de 20 años juntos, no heredan, van a heredar solamente los herederos forzosos o no forzosos, como les dije. De la única manera que los concubinos pueden heredar es si en realidad hay un testamento que los designe en vida por la persona que falleció, donde les legue alguna parte de sus bienes. Si no hay testamento, no hay ningún tipo de derecho hereditario del concubino, ¿sí? Esto a veces
hay información incorrecta, confusiones, pero esto es indiscutible en la actualidad. No tiene derechos hereditarios el concubino, salvo que haya un testamento a su favor. Sí, obviamente tiene derecho a tramitar una pensión, sí va a tener derecho a cobrar un seguro si es el beneficiario de la póliza, pero no a heredar los bienes. Hay dos cosas que me resultan interesantes, tal vez me resultan a mí interesantes porque soy abogada, pero digo, me parece que son esa información que resulta útil. Dos cosas que sí, además de la pensión, un concubino puede llegar a reclamar, que tiene que ver con la compensación económica, es decir, cuando fallece la persona, si heredan todos los hijos y queda la persona concubina en una posición económicamente desmejorada porque falleció su compañero o compañera, que era el que generaba los ingresos, puede reclamar de la sucesión una compensación económica, que va a ser una suma que después eventualmente va a fijar el juez en función de los hechos del caso concreto. A título, digamos, de comentario para bajarlo un poco a la realidad, bueno, la última pareja de Maradona, como no estaba casada, hizo contra un reclamo de compensación económica contra los bienes de la sucesión, ¿no? Es algo que muchas veces se utiliza, porque vuelvo a repetir, cada vez más son las uniones que son meramente convivenciales. Y después, otro dato que me parece, dos datos más interesantes respecto de la concubina, es que puede pedirle, si por ejemplo vivían en un bien, en un inmueble que era de titularidad de su pareja fallecida, puede pedirle al juez que le otorgue la posibilidad de quedarse por un tiempo en ese inmueble hasta tanto tenga los medios para mudarse. ¿Esto por qué es importante? Porque puede haber herederos forzosos, los hijos, que creen que como es la concubina y no hereda, al día siguiente tiene que dejar el hogar que es de propiedad de sus padres y ahora pasa por sucesión. No, la ley contempla este derecho de que la concubina puede quedarse por un tiempo hasta el plazo máximo de 2 años en esa vivienda donde convivía con la persona fallecida. Y después, ojo acá, porque en lo que tiene que ver con la indemnización por fallecimiento, que vi que algunos asentían ahí porque ya hablan escuchado de esto, si no hay herederos forzosos, la justicia laboral reconoce el derecho a la concubina, se acredita que era concubina, de cobrar la indemnización del artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo. Al principio se la excluía y solo si era cónyuge, pero ahora la justicia le reconoce a la concubina la posibilidad de reclamar y de cobrar esa indemnización por fallecimiento a quien era la empresa empleadora de la persona fallecida, ¿no? Que muchas veces, a veces las empresas no quieren pagar y que nos lleva a tener que discutir judicialmente estas cuestiones. Después, para no aburrirlos y no extenderme tanto, un poco también tiene que ver con los porcentajes, ¿sí? De cómo se hereda. Bueno, hay muchísimo para decir en cuáles son las porciones en las cuales se divide y se distribuyen los bienes entre los herederos, pero voy a solo marcar los dos aspectos más comunes que en principio se diferencian. Y en el aspecto, en el caso práctico clásico, donde haya el cónyuge de la persona fallecida e hijos. Bueno, ahí hay que distinguir cómo hereda la viuda o el viudo y los hijos. Ahí hay que distinguir si es un bien que fue adquirido por el matrimonio donde falleció una de las partes, va a heredar la mitad la viuda y la otra mitad se distribuye en partes iguales entre los hijos. Pero si ese bien no es un bien que adquirió el matrimonio, sino es un bien que era propio de la persona que falleció porque lo tenía antes de casado o porque en realidad se lo donaron o es parte de una herencia, ahí se hereda en partes iguales. Hereda la viuda o el viudo en partes iguales con los hijos. O sea, que si hubiera, no sé, 2 hijos y la viuda, ese bien que es propio, que no es del matrimonio, heredarían 1/3 cada uno. Porque estas preguntas también son muy comunes y se suelen hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es la distribución entre los hijos y el viudo y la viuda? Bueno, primero hay que ver si es un bien propio o ganancial, si es un bien adquirido del matrimonio o si es un bien propio de la persona fallecida. Después, respecto a la documentación, bueno, acá es lo clásico, ¿no? Primero va a haber que acreditar la identidad de todos los herederos, va a tener que tener fundamentalmente la partida de defunción emitida por el registro,
y todas las partidas para acreditar los vínculos que fueren necesarios. Partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, y no basta ya con esa partida que podemos tener guardada, que nos dieron nuestros padres o que tenemos la original, no. Ahora lo que piden la mayoría de los juzgados es que se tramiten nuevas partidas que son electrónicas y que hay que pagarlas. Para los trámites sucesorios, las partidas gratuitas no son aceptadas, sí para un trámite de pensión, pero piden partidas actualizadas y que tengan los timbrados correspondientes que acreditan que las pagamos y que son las que el juez acepta para los trámites sucesorios. Y después piensen que vamos a tener que tener todos los títulos de propiedad de los bienes que queremos que se sucedan, es decir, que van a entrar en esa sucesión. Si tenemos un rodado, vamos a tener que acompañar el título de propiedad del rodado. Si tenemos inmuebles, vamos a tener que acompañar todas las escrituras de los bienes que haya o los datos bancarios o de la caja de seguridad donde se encuentren las sumas de dinero, tienen que estar identificados y acreditada la titularidad de todos los bienes. Todo esto hay que aportarlo desde el inicio para lograr que avance el trámite de la sucesión y finalmente poder transmitir los bienes a los herederos. Seguimos entonces con los costos. Es muy difícil hoy decir... ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Viendo el tema, el tema del concubinato. Por ejemplo, un caso que me han preguntado hace un tiempito atrás. Una pareja en concubinato, ya hace cerca de 10 años, la persona, el hombre, se pone a pagar un departamento de pozo, ¿no? A modo de inversión. ¿Qué pasaría en ese caso, ¿no? Si la persona fallece, ¿cómo se resuelve ese patrimonio ya siendo esté en proceso de pago o ya esté cancelado ese departamento? ¿Entra dentro de sucesión la concubina o va directamente, como comentaste, forzoso a los hijos? Porque esta persona, ambos tienen sus primeras parejas, primeras nupcias, ¿no? Se juntaron, no se han casado, son concubinos, pero bueno, tienen hijos. En el caso que esta persona falleciera, sus hijos, digamos, Bien. cobrarían, serían los forzosos y la concubina quedaría fuera. Interesante, Alejandro, la pregunta. Todo depende de, tenemos un boleto, ¿no? Fueron comprando en Pozo, ¿quiénes son los compradores en ese boleto? ¿Por qué? Porque si en realidad quien termina falleciendo era divorciado o soltero, no importa, ¿no? Divorciado de sus primeras nupcias o soltero. Y él, en ese boleto se registra que quien es el comprador es él, en calidad de divorciado, el bien va a ser exclusivamente de él y la concubina no va a tener derecho a reclamar nada, ¿sí? Salvo que en ese boleto figuren como compradores ambos. Entonces, si figuran como compradores ambos, automáticamente 50% ya es de la concubina y solo entraría en sucesión el 50% restante que heredarían sus hijos en partes iguales. Si el bien no está en cabeza de la concubina no tiene derechos hereditarios. Ahora, obviamente, como esto es derecho y siempre contestamos con la regla, pueden haber excepciones, pero no es que tenga la concubina derecho. Si la concubina el día de mañana puede llegar a probar que ella aportó el 50% de esa cuota, porque tenía un trabajo y transfería el 50% de cada cuota de pago de ese departamento desde su cuenta bancaria, y puede después demostrar de alguna manera que ella pagó esa mitad, podría llegar a hacer algún tipo de reclamo. Pero esa sería una excepción y tendría que tener prueba absolutamente contundente, porque si no, en principio los bienes son de quienes figuran en los títulos o en el boleto eventualmente. Y si la persona está en concubinato, no hay comunidad de bienes. La comunidad de bienes, es decir, que si lo que yo adquiero, estoy casada, se presume ganancial. Esto es así, porque el casamiento da la comunidad de bienes. Si no hay casamiento y hay concubinato, no hay ganancialidad, no hay comunidad de bienes. Entonces, si ese boleto dice que el comprador es la persona que falleció y después la escritura se hace en nombre de él o simplemente está el boleto, la concubina no hereda. Salvo que pueda hacer algún planteo desvirtuando, pero sería muy difícil, ¿sí? Lograr algún tipo de reconocimiento, pero no hereda en el caso que estás. No sé si fui clara y te contesté la pregunta. Clarísimo, muy atenta. No, ¿Puedo por hacer favor. una pregunta más? Sí, claro.
Perdón, que justo tengo el caso de unas amigas que la madre falleció hace un tiempo, la madre tenía una caja de seguridad en un banco y ya fallecida, una de las hijas va al banco, retira los bienes y abre otra caja de seguridad a su nombre. Ella no presentó nada en el banco. ¿No está mal eso? Porque ahora los bienes están a nombre de una de las herederas. El tema es así. ¿Cómo puede ser? Probablemente el tema es, me falta como información para poder contestar, ¿no? Pero lo que digo es, si hay una caja de seguridad, puede ser que haya cotitularidad de esa hija, ¿sí? Que es la que ingresó, entonces era de esa caja de seguridad, las titulares eran la madre y tenía a una hija de cotitular por las dudas, o a todas las hijas. Entonces ahí la persona fallece, pero la caja no se bloquea porque sigue habiendo cotitulares con vida. Entonces, los cotitulares pueden ir, ingresar y llevarse todo el dinero, ese es el riesgo. Solo una caja de seguridad se bloquea por el fallecimiento de la persona si es única cotitular, ¿sí? Ok. Entonces, si hay otros cotitulares, pueden seguir ingresando. Y el problema que tenemos con las cajas de seguridad es que es muy difícil probar qué había, qué había dentro antes del fallecimiento de la persona. Claro. También puede pasar, Micaela, que no conozco los hechos del caso, que, no sé, que tal vez estaba por fallecer en un momento crítico y la hija no era cotitular, pero era autorizada para entrar a la caja de seguridad. Entonces, antes que la madre falleciera, entró, se llevó todo el contenido, había otra caja y No, después la caja fue después, fue pero después. Entonces, puede ser que haya sido cotitular. cotitular. Ahí. Entonces ahí, la verdad, si no podés probar realmente qué había dentro de la caja, es muy difícil. Pero si no era cotitular, el banco no le debería haber entregado los bienes a una de las Totalmente, herederas. no Tendría que podría haber. haber ingresado, debería haber Claro, bloqueado la caja, claro. ¿sí? Ok. Debería haber bloqueado la caja. Y si se prueba, y eso se puede probar, que ella ingresó a una caja que era de pura exclusividad titular de la madre después de su fallecimiento, es una presunción importante a que ingresó y se llevó cosas. Pero el problema ahí que tenés, ¿cómo se lo demuestra, cómo le demostrás al juez qué había ahí adentro si sos de las otras herederas? Las cajas de seguridad tienen esto, ¿no? Porque no es que vaya una cuenta bancaria. ¿Qué había? Había Claro. $50.000, 100.000, 1.000.000. Entonces, bueno. Pero bueno, probablemente era cotitular y por eso ingresó. Bueno, gracias. No, de nada, de Bien. nada. Bueno, un poco para cerrar, esto es un poco aburrido, pero más que nada, ¿qué gastos tiene una sucesión? Vamos a tener que publicar edictos y pagar el arancel en el boletín oficial, vamos a tener que pagar oficios, que el juez siempre que inicia una sucesión pide oficios a distintos registros para demostrar si hay o no testamentos, porque puede ser que el juez no tiene por qué saber si o los herederos si hay o no testamentos. Entonces, se piden oficios, se paga tasa de justicia, que es un impuesto judicial por los bienes que pasan por la sucesión, que depende de dónde estemos litigando, puede ser el 1,5, el 2,5, depende del lugar donde litiguemos. Siempre la tasa de justicia sobre los valores fiscales de los inmuebles no reales, por eso es que en general es menor. Gastos de informe y de dominio, lo que decía antes, para demostrarle al juez que la persona que falleció no está inhibida, que no hay otros acreedores que convocar acá al proceso sucesorio, aranceles para inscribir los bienes en el registro a nombre de los herederos, y hay un tema que si acá me detengo, impuesto a la herencia. Esto depende de donde estemos litigando. No en todas las provincias hay impuesto a la herencia, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires no hay impuesto a la herencia y en provincia de Buenos Aires sí. El impuesto a la herencia es un impuesto que se creó ¿para qué? Para gravar los bienes que se heredan, ¿sí? O que se transfieren de modo gratuito. Entonces, si somos herederos y estamos litigando en algún lugar donde hay impuesto a la herencia, vamos a tener que pagar un porcentaje de los bienes que heredamos. Pero en general es un impuesto muy bajo que tiene que ver con el valor de los bienes, siempre valores fiscales, y el grado de parentesco que tenemos. Muchas veces, si no son bienes muy valiosos, los herederos más forzosos están exentos. Hay una tablita que en función de los valores y el grado de parentesco van actualizando si se paga o no se paga y en qué porcentaje. Y después, bueno, están los honorarios de los abogados, que eso se suele pactar
en función de cada caso concreto, en función de la complejidad, del acervo hereditario, y lo ideal siempre es, bueno, pactar de antemano un porcentaje de honorarios para no estar, digamos, en riesgo en un sentido o en otro a lo que después el juez pueda regular, porque puede regular una suma excesiva o puede regular una suma muy baja. Entonces, lo ideal en estos casos es siempre pactar previo al trámite del proceso cuáles van a ser realmente los honorarios profesionales a pagar. ¿Mm? Te hago una consulta, Sí, porque Alejandro. generalmente, por lo menos la información que manejamos nosotros, sin ser, por supuesto, abogados, que todos estos gastos entre horarios y demás puede rondar más o menos entre el 10 y el 20% de todo el patrimonio de la asociación. ¿Es correcto este número que manejamos? Es mucho ese porcentaje, es mucho. ¿Por qué? Porque en realidad estos son usos y costumbres y también depende, pero en general los honorarios del abogado depende cada abogado, pero se pactan también en función de la complejidad, si es una sucesión donde hay demasiados bienes o si es compleja porque los herederos están peleados entre sí, ¿no? O otras que son más sencillas, pero en general se pactan entre el 3 y el 10% los honorarios del abogado. Y después, en realidad, los otros gastos son todos sobre valores fiscales. Entonces, Ujú. como mucho podés llegar a un 13%, a un 20% nunca, como Ok, muchísimo a un 15%, como ok. muchísimo a un 15%. Está bien, ¿Mm? porque este dato, Pero te cuento por qué lo usamos, porque justamente lo que nosotros comercialmente siempre tratamos de ayudar a, ¿no? en las entrevistas a concientizar justamente de estos gastos, ¿no? Que son ujú, gastos altos y que, bueno, generalmente lo que hacemos es que a través del seguro de vida le podemos dar la liquidez necesaria para que pueda afrontar estos gastos, ¿no? Por eso está bueno saber de qué plata hablamos, porque a lo mejor sobre un valor, no sé, de $100.000 de un patrimonio, hablamos a lo mejor de 10.000, $15.000, se puede llevar aproximadamente estos gastos. sí, sí, más o menos. ¿Mm? Ok. Es más, y también obviamente uno después, en cada caso, los gastos, ¿no? Están los de inicio, después en materia de honorarios muchas veces se dice, bueno, si el inmueble se va a vender, se paga el honorario al momento de la venta contra la venta, no es que hay que Ujú. poner todo ese 15 o 10% o al principio, ¿no? Como Ok. en realidad no hay plazos en la sucesión, uno puede ir avanzando en la medida que eh, vaya abonando gastos, ¿sí? No se pagan todos del inicio, de hecho, la mayoría, salvo la publicación de dictos y algún gasto inicial, la mayoría es cuando es el momento de la venta o la inscripción, al final están la mayoría de los gastos. Y vuelvo a repetir, en materia, el gasto del honorario del abogado, que es entre el 3 y el 10, te cambia sustancialmente ese porcentaje, porque si en Ujú. realidad el abogado te cobra el 5, yo te digo que vas a tener un 8% de gastos, ¿sí? Entonces, Claro. como es algo tan negociable con cada abogado, digo, marca mucho la diferencia, porque entre el 3 y el 10, que es lo que se suele cobrar, te cambia mucho ese porcentaje. Clarísimo, gracias. No, de nada. Bueno, y esto para cerrar, ¿qué pasa si hay un socio, quien fallece es socio de una sociedad, que puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL? Bueno, las reglas es que las acciones de una sociedad o las cuotas partes de una SRL son parte de los activos de la persona que fallece, forman parte del acervo hereditario y pasan a los herederos. Esa es la regla, ¿sí? Entonces los herederos pasan a ser socios de esa sociedad anónima, accionistas, o pasan a ser integrantes de esa sociedad de responsabilidad limitada. Esa es la regla, pero ojo acá porque muchas veces estas cosas se prevén en los estatutos, ¿no? Porque lo cierto es que muchas veces en las sociedades comerciales los socios se eligen y los socios después no quieren ser socios de los posibles herederos, ¿no? Que pueden llegar a dejar de ser personas de su confianza. Entonces muchas veces los estatutos prevén que ante el fallecimiento de uno de los socios, bueno, en realidad los otros socios tienen la obligación de comprarle ese paquete de acciones a un determinado valor, un mecanismo de cómo evaluarlas. Entonces, si bien en principio las participaciones accionarias de una sociedad o cuotas partes son heredables y pasan los herederos a estar en calidad de socios, hay que siempre tener en cuenta
momento qué dice el estatuto constitutivo de la sociedad, qué dice el estatuto de esa SRL o de la sociedad anónima, que prevé en caso de fallecimiento de un socio. Y si no prevé nada, esa parte accionaria hay que denunciarla en la sucesión y pasarán los herederos a ser los nuevos accionistas o socios de la persona jurídica en cuestión. Y hay algunas sociedades que son de tipo societarios que ya no se usan, como la sociedad en comandita y demás, que la ley prevé que si muere un socio entran en proceso de disolución, ¿no? Pero la sociedad anónima y la SRL, que son las más utilizadas, en estos casos en principio se heredan, y si no hay que ver antes de eso qué dicen los estatutos. Pablo, te pregunto, ¿en el litigio se puede elegir la jurisdicción y con qué parámetros? Bien, acá hay una pregunta en el chat que acá me están diciendo, Pablo. ¿Se puede elegir? Sí, se puede elegir dentro, ¿con qué parámetros? En principio hay que ir sí o sí a un juzgado civil, o solo civil, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos los códigos procesales, porque sé que hay mucha gente de distintas provincias. Los códigos procesales dependen de cada provincia. Te quedaste muteada. De la Ciudad de Buenos Aires y otro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esto de cuál es la competencia lo marca cada código procesal de cada provincia. Entonces, en principio hay que ir al juez civil, sí o sí civil, no podemos ir a otro juez, la materia tiene que ser civil, del lugar donde falleció, del último domicilio de la persona, no donde falleció. Si la persona está de vacaciones en Córdoba y fallece en Córdoba, no, si vivía acá en la Ciudad de Buenos Aires, el último domicilio habitual de la persona es acá. Deberíamos ir al juez civil de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que yo marqué al principio es una excepción que permite, si todos los herederos están de acuerdo, ir al juez de otro territorio. No podemos ir acá en la Ciudad de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires a provincia o de provincia a Ciudad de Buenos Aires, pero dentro de todo lo que es provincia de Buenos Aires, que hay un montón de departamentos judiciales, los herederos pueden ir a cualquier departamento judicial si están todos de acuerdo. Como decía, pueden, no sé, el último domicilio de la persona era en La Matanza, pero en realidad funciona mejor otro departamento judicial. Como les decía, no sé, Zárate Campana, si todos están de acuerdo, pueden ir al departamento judicial de Zárate Campana y ese juez es válido, aunque no sea el juez del último domicilio. Entonces, lo mismo, el mismo esquema se transmite o se repliega en las provincias, ¿sí? Que se puede ir a cualquier departamento judicial, no necesariamente al lugar donde falleció la persona, pero solo si están todos los herederos de acuerdo. Si no están todos los herederos de acuerdo, sí o sí el juez competente es el del último domicilio. Está, Pablo, te veo ahí la imagen, está contestada. Bien. Vamos a ver la otra parte, ¿no? Sí. Bueno, digamos, ya tratamos de no cansarlos, por supuesto, y tampoco, y quede claro, esto no es un curso acelerado de derecho sucesorio, para nada, pero sí me parece que es sumamente importante poder ampliar el conocimiento y la mirada a todas estas problemáticas que son posibles en función de los diferentes temas que fue desarrollando Eugenia. Cada uno de ellos en sí puede generar algún tipo de inquietud, una consulta, la posibilidad de un asesoramiento. Me parece que estar empapados de esta temática le suma muchísimo al productor de seguros y por supuesto que va a ser de un gran beneficio para el tomador del seguro de vida. Digamos que también, y me parece importante, el hecho de este distingo entre el seguro de vida colectivo e individual, bueno, queda claro, digamos, desde el punto de vista técnico y personal, sus diferencias, pero aquí todo esto que hemos venido hablando, digamos que perfectamente puede aplicarse a estos dos tipos de cobertura. Digo, uno seguramente en el seguro de vida individual tiene una cercanía, un trato y la posibilidad de poder generar estrategias o plantear soluciones en forma bastante más directa
pero eso no quiere decir que en una cobertura de seguro colectivo también puede plantearse situaciones y darse soluciones a través de lo que podría ser un asesoramiento legal. Digamos que, por último, si quisiéramos pensar en cuáles son los beneficios de contar con un estudio jurídico, a ver, aquí sí claramente lo que yo me parece que es importante poder transmitirles es que el estudio jurídico, en la medida que haga un correcto tratamiento de estos temas, que los piense en función de la necesidad de un tomador de seguros, en la necesidad de los herederos, en la necesidad de un beneficiario de una cobertura de seguro y en la necesidad del productor de seguros, en lo que tiene que ver, bueno, yo la verdad que quisiera tener elementos o herramientas que me faciliten la venta del seguro de vida, dar respuesta, demostrar que tengo conocimiento y por ende generar confianza. Bueno, me parece que en ese sentido entonces es sumamente importante la relación o incorporar servicios profesionales especializados en esta materia. El conocimiento da credibilidad, lo dije de alguna manera, también de alguna forma, y como lo ha venido señalando Eugenia, hay infinidad de situaciones en las cuales la colaboración profesional, digamos que logra abaratar, si puede llamarse el término, pero de alguna manera no generar gastos innecesarios en lo que tiene que ver una cuestión sucesoria futura, y me parece que también es muy importante. Creo que también lo tiene esta incorporación de servicios profesionales, el poder reconocer claramente las necesidades del tomador y poder darle respuesta en el momento adecuado. Por lo tanto, por supuesto, cerramos esto poniéndonos a disposición. Es nuestro trabajo, así como el de ustedes, y nos gusta mucho hacerlo, y por supuesto estamos a disposición para poder colaborar con los productores como siempre en aquello que tiene que ver con servicios. Así que ha sido un placer para nosotros poder compartir esta charla.